Capítulo 1. La evaluación en el momento actual. Antecedentes. En los antecedentes se encuentra la adopción de posiciones basadas en pautas de actuación cualitativas o cuantitativas para llevar a cabo la evaluación en los diferentes órdenes o ámbitos en los que resulta necesario aplicarla. Se encuentran tres autores que definen el paradigma. El primero de ellos es Kuhn, 1962. Define el paradigma como un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social, que proporciona un marco filosófico para el estudio de organización de este mundo. Peyton, 1978, define el paradigma como una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. Se hallan fijados en la socialización de adictos y profesionales. Los paradigmas dicen lo que es importante, legítimo y razonable. Son normativos. Señalan al profesional lo que ha de hacer sin necesidad de prolongadas consideraciones existenciales o epistemológicas. Riken, 1974, manifiesta que los experimentos no solo conducen a conclusiones causales más claras, sino que el mismo proceso del diseño experimental contribuye a aclarar la naturaleza del problema social que está siendo estudiado. Existen 4 puntos de reflexión para comprender el desarrollo de la evaluación. El número 1 es la aparición de la evaluación y su aplicación al campo educativo. Dentro de este, el término evaluación aparece a partir del proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos a principios de este siglo. Obligó a los centros educativos a adaptarse a las exigencias del aparato productivo. En los primeros años de este siglo, las escuelas eran concebidas como fábricas, los estudiantes como materia prima, los conceptos educativos de conocimiento, valores y relaciones sociales se reducían a términos de neutralidad técnica y a un razonamiento estricto de medios fines. Surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos del aprendizaje o evaluación educativa. Los test ofrecieron al profesorado el instrumento definitivo para poder cuantificar científicamente las capacidades y el aprendizaje del alumno, de este modo de evaluar a otros componentes del sistema educativo. Este es el contexto en que surge la evaluación científica en educación, dentro de un paradigma esencialmente cuantitativo y de mentalidad tecnocrática, y por el cual se va a encontrar condicionada hasta ahora. El punto número 2 es la evolución conceptual de la evaluación. En este encontramos 3 momentos de la evolución conceptual. Uno de ellos es de Ralph Tyler, 1950, que define la evaluación como el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. Tyler cuenta con 8 fases de trabajo. Número 1, establecer objetivos. Número 2, ordenar los objetivos en clasificaciones amplias. Número 3, definir los objetivos en términos de comportamiento. 4, establecer las situaciones adecuadas para que pueda demostrarse la consecución de los objetivos. 5, explicar los propósitos de la estrategia a las personas responsables en las situaciones apropiadas. 6. Seleccionar o desarrollar las medidas técnicas adecuadas. 7. Recopilar los datos del trabajo. 8. Comparar los datos con los objetivos de comportamiento. Cronbach, 1963, agrega un elemento importante para la moderna concepción de la evaluación, al definirla como la recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo. La considera un instrumento básico para la toma de decisiones a partir de la recopilación sistemática de datos. La diferencia entre Cronbach considera la evaluación como elemento retroalimentador del objeto evaluado, mientras que Tyler considera la evaluación como un fin. Lo único que pretende es emitir una valoración determinada acerca de los resultados del proceso educativo sin afán de mejorarlo. El tercer momento es con Scriven, 1967. Incluye en su definición la necesidad de valorar el objetivo evaluado, es decir, de integrar la validez y el mérito de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido para decidir si conviene o no continuar con el programa emprendido. Elementos decisivos en la tarea de evaluar, la ideología del evaluador y el sistema de valores que impone la sociedad.
El punto número 3 es la importancia actual de la evaluación de los sistemas educativos. Dentro de este se encuentra evaluar los sistemas en todos los ámbitos que lo integran, ya sea administración, centros, programas, resultados del alumnado, etc. Se incorporó la racionalidad tecnocrática a la escuela y despertó un gran interés en la sociedad por el funcionamiento del sistema educativo y de sus centros, entendiendo que en ellos radica el logro de los objetivos sociales futuros. Durante la década de los 60 y 70 aparecen diversos estudios como informes de la UNESCO y del Banco Mundial, en los cuales se cuestiona que las inversiones por sí solas repercutan en la mejoría de la calidad educativa. Con esto, sí se alcanzaron mejores resultados, pero no como lo tenían previsto. Es imprescindible evaluar el sistema educativo para poder tomar las medidas oportunas y mejorar cualitativamente su funcionamiento y sus resultados. El punto número 4 es la evaluación en los sistemas educativos descentralizados y democráticos. Este punto cuenta con dos características para el tratamiento de la evaluación. El número 1 es la estructura política de México con diferentes niveles en las atribuciones educativas federales, estatales y municipales. Número 2, el reconocimiento de la democracia como sistema político de gobierno. En este punto podemos encontrar a México y el federalismo educativo, que consistió en la redistribución de las responsabilidades educativas en los diversos niveles del gobierno, ya sea federación, entidades federativas y municipios. La Ley General de Educación, aprobada en 1993, ratifica el carácter nacional de la educación básica y de la formación de profesores, pero al mismo tiempo amplía las facultades de las entidades federativas, planes y programas de estudios de educación preescolar, primaria, secundaria y normal. Es facultad de federación, nivel que está obligado a consultar a las autoridades educativas estatales en este tipo de decisiones. Corresponde a las entidades servicios educativos, la propuesta de inclusión de contenidos regionales y del diseño de programas específicos y materiales en el ámbito de su competencia. En la reorganización del sistema surgió de dinámicas propias en cada entidad, combinadas con la desigualdad en el desarrollo económico, social y técnico, es decir, el establecimiento de servicios de distinta calidad aunque formalmente sean equivalentes. La Ley General de Educación determina en el artículo 29 como una obligación federal el establecimiento de programas compensatorios y de evaluación sistemática y permanente del conjunto del sistema sin perjuicio del que se realice cada entidad. También establece en el artículo 31 que las autoridades darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que realicen, así como los avances en educación de cada entidad federativa. Por último, encontramos la democracia como sistema político de gobierno. Esta cuenta con consecuentes con los principios que inspiran una democracia como sistema de gobierno. El inciso A, la justificación del gasto público. Es un deber de todo gobierno democrático y un derecho de los ciudadanos. Los presupuestos para la educación van incrementando por o cual se hace preciso mantener una evaluación permanente de los resultados que se logran en el sistema educativo para dar cuenta a la sociedad de la utilización de los recursos. El inciso B, las diferentes culturas, ideologías, etnias, religiones, etc., que conviven en la sociedad de un mismo país, ciudad, pueblo, llevan a que cada centro escolar se refleje esta variedad y sea necesario atender a cada alumno o alumna en función de sus características personales y sociales, así regulando con la flexibilidad que permita a cada institución de modo autónomo atender estas necesidades. Por último, el inciso C, como resumen, hay que concluir que si se aplica la evaluación con funcionalidad formativa, en cualquiera de los ámbitos que se practique, es incuestionable que los profesionales responsables de la institución educativa, ya sean equipos, directivos, profesores, etc., deberán ser los interesados en poseer datos amplios sobre su funcionamiento general, por medio de una evaluación interna que les sea útil para tomar medidas orientadas hacia la mejora de la calidad educativa. Capítulo 2. Ámbitos de la evaluación. Los ámbitos a los que se aplica la evaluación en el campo educativo son varios, como es programas, métodos, centros, aprendizajes, etc.
Desde sus comienzos, los modelos cuantitativos y cualitativos fueron aplicados especialmente a programas educativos que comprendían los elementos del quehacer docente. Un índice evaluador que no parece tan razonable es que los resultados individuales dependen de la valoración realizada por diversos profesores con diferentes criterios y distintos puntos para emitir los juicios evaluadores. Un sistema no puede ser evaluado como positivo o negativo, ya que solo evalúa los rendimientos de los alumnos. Los resultados que sean alcanzados por los alumnos están condicionados por muchos factores que integran el sistema educativo. Si no se conocen los espacios del sistema, es difícil que se mejore la calidad de la enseñanza. El rendimiento de un estudiante no depende solo de sus capacidades y esfuerzos, sino también de la organización general de la administración y de los centros escolares que repercuten en él. Evaluar un sistema educativo mediante el rendimiento de los alumnos es aceptable, ya que la finalidad de toda educación institucional es conseguir un buen nivel de formación en las generaciones jóvenes. Por ello, dentro del sistema aparecen tres ámbitos en los cuales se aplica la evaluación: la administración educativa, los centros escolares, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evaluación de las administraciones educativas. Cada centro y cada profesional tomará las decisiones pertinentes para desarrollar un sistema educativo que se regule de forma legal. El sistema educativo propone dotar a los alumnos de una gran dosis de conocimientos y conseguir que sean capaces de superar obstáculos, para que cuando finalice la educación institucional, estos estén preparados con un pensamiento bien estructurado, de habilidades, así como también destrezas que sean apropiadas para su formación continua. Algunos de los casos que deben evaluarse, ya sea interno o externamente, para la detección del adecuado funcionamiento de la administración se encuentran la estructura organizativa de la administración. Dentro de la estructura organizativa existe una división y subdivisión interna que se establecen en una administración educativa para que con el funcionamiento coherente y coordinado favorezca el rendimiento de las instituciones educativas. Entre algunos de los indicadores para evaluar la estructura organizativa se consideran: presentan coherencia formal entre sus distintas unidades, dirección general, subdirecciones, servicios, gabinetes, etc. Coordinan correctamente la toma de decisiones entre las diferentes unidades. Satisface los objetivos de cada momento. Toman nuevas decisiones en base a los datos obtenidos de evaluación del sistema. Normas legales emitidas. La importancia de la regulación legal viene de la incidencia que posee para favorecer la actividad de los centros escolares y de todas las instituciones universitarias de investigación, entre otras. Para llevar a cabo la evaluación de la normativa legal se puede pensar en indicaciones como: favorece y facilita el desarrollo adecuado de la actividad en los centros, apoya el funcionamiento de la institución educativa en sus elementos fundamentales, se controla su cumplimiento, se valora concretamente su incidencia en el desarrollo del sistema educativo, se detectan las irregularidades más importantes que aparecen en su aplicación. Funcionamiento del programa y servicios específicos. La administración aplica el programa correspondiente de forma experimental en determinados centros para determinar las ventajas e inconvenientes que presenta, corregir y reforzar los elementos necesarios. Cada programa y servicio tendrá que ser evaluado de forma prioritaria. Para conseguir que rinda al máximo, algunos de los indicadores son: su funcionamiento se adecua a lo previsto y ordenado, está cumpliendo los objetivos para los cuales se aplica o se pone en marcha. La estructura dada es la más conveniente en función de los medios con que cuenta y de los que se debe conseguir. Se prevé que no será posible su extensión o que es preciso suspender su funcionamiento. Se están tomando las medidas correctoras adecuadas para mejorarlo. Evaluación de los centros escolares. Esta evaluación servirá como un elemento primordial de perfeccionamiento de los centros escolares, al incorporar procesos de todo tipo que se producen en ellos y ofrecer los datos suficientes y fiables para aplicar permanentemente las medidas que modifiquen o refuercen lo necesario. La evaluación de los procesos educativos podría incluirse dentro de la evaluación del centro como uno de los componentes. En la evaluación externa de los centros se ha aplicado el Plan de Evaluación de Centros por parte del Ministerio de Educación y Ciencia en su ámbito de gestión. La evaluación interna de los centros es el medio más eficaz de mejorar paso a paso su calidad de funcionamiento y resultados. Los protagonistas de la acción educativa son los primeros que deben evaluarla para recopilar datos de modo riguroso y sistemático, analizarlos, obtener unas conclusiones, valorarlas y tomar las decisiones necesarias para perfeccionar su proceso y rendimiento.
En la tabla podemos observar cómo es que ha mejorado el funcionamiento de un centro a partir de la aplicación de la evaluación interna. La figura 2 nos muestra cómo es que se ha incorporado un cuestionario dirigido a las familias y registros para la evaluación cuantitativa. Tanto la evaluación interna como externa son garantías de fiabilidad para llegar a conclusiones concretas, pues se enriquecen mutuamente. Cada centro puede tener su modelo evaluador, elaborado por los profesionales que trabajan en él, para dirigir el cambio hacia la mejora en todos los órdenes de funcionamiento. En la siguiente imagen podemos observar el desarrollo de esta propuesta. El profesorado de un centro puede organizar su propio modelo de evaluación, definiendo para qué evaluar, qué se va a evaluar, quiénes participarán y de qué manera, fases de la evaluación y temporalización de las mismas, metodología de la evaluación, elaboración o selección de los instrumentos adecuados para la recogida de datos e información final, obtención de conclusiones finales. Capítulo 3. Evaluación. Concepto, tipología y objetivos. Concepto. La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos incorporado al proceso educativo desde su comienzo. Esto es para que dispongamos de información continua y significativa y conocer la situación, formar juicios de valor y tomar una decisión adecuada para mejorar la actividad educativa progresivamente. Recordemos que la evaluación corresponde a la toma de decisiones y mejorar los procesos y resultados de situaciones valoradas académicamente. Las técnicas e instrumentos que se determinen y seleccionen o elaboren deben contribuir también a la mejora del proceso evaluado. Podemos ayudarnos de los diálogos, preguntas mediante la observación, organizadores de información y las técnicas de medición como las rúbricas. Para mejorar la imagen y el sentido de la evaluación, debemos primero detectar el error del aprendizaje en el momento en el que se produce. Esto quiere decir que al momento de explicar y si el alumno tiene una duda, pues aclarar las dudas o cuestiones no comprendidas y observar también la actitud del grupo, si son negativos o positivos. En consecuencia, ese error detectado no tiene efectos sancionadores, puesto que de él no se deriva una calificación negativa. Esto quiere decir que el error se convierte en un elemento para emitir un juicio de valor al alumno en relación con los objetivos pretendidos. O sea, aquí vamos a ver si el alumno está recibiendo la información necesaria y si no, pues volvemos a lo primero, que es aclaración de dudas. Todo el proceso evaluador debe seguir fases que lo caracterizan. Primero, recopilación de datos con rigor y sistematicidad. 2. Análisis de la información obtenida. 3. Formulación de conclusiones. 4. Establecimiento de un juicio de valor acerca del objetivo evaluado. Y 5. Adopción de medidas para continuar la actividad correctamente. Estos pasos tendrán una duración mayor o menor en función del objetivo evaluado y de las metas que se han propuesto para la evaluación. Por ejemplo, si se trata de evaluar el aprendizaje de un alumno, estos pasos se pueden dar dentro de una clase. La característica de la investigación es partir de una hipótesis de trabajo que mediante el estudio posterior se ratifica o se desestima. Por lo tanto, su función finaliza con un informe descriptivo en el que se da cuenta del proceso realizado y de las conclusiones obtenidas, mientras que en la evaluación no arranca de una hipótesis previa, sino de la decisión de evaluar unos determinados objetos, procesos, situaciones, etc. Sigue un camino similar y paralelo al de la investigación y no finaliza hasta valorar lo evaluado y proponer o tomar las medidas necesarias para corregir o reforzar la línea de actuación evaluada.
Dentro de la evaluación educativa existen cuatro tipologías. La primera es la evaluación según su funcionalidad, que a la vez se divide en sumativa y formativa. La sumativa designa la forma mediante la cual mide y juzga el aprendizaje con el fin de asignar una calificación. En cuanto a la formativa, se trata de averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no y qué es preciso hacer para mejorar el desempeño del alumno. Aquí debemos tomar decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocarnos en los procesos y que sea de manera continua. La evaluación según su normotipo. El normotipo es el referente que tomamos para evaluar un objeto sujeto, según este referente sea externo o interno al sujeto. La evaluación se denomina nomotética o ideográfica, respectivamente. La evaluación nomotética. Podemos distinguir dos tipos de referentes externos que nos llevan a considerar la evaluación normativa y la evaluación criterial. La evaluación normativa supone la valoración de un sujeto en función del nivel del grupo en el que se haya integrado. Es decir, que si el nivel de los alumnos de un grupo es elevado, un alumno con el nivel medio puede resultar evaluado negativamente, o al menos por debajo de lo que sería si estuviera en un grupo de nivel general más bajo. Evaluación criterial. Intenta corregir el fallo de la evaluación normativa, propone criterios bien formulados, concretos y claros, para proceder a evaluar tomando como un punto de referencia. Este autor señala que se exponga y aclare el contexto del alumno y con base a eso se evalúe su desempeño. Casanova aplicó pruebas elaboradas por el Ministerio de Educación y Ciencia para evaluar las enseñanzas mínimas del ciclo inicial de la Escuela General Básica. Fueron seleccionados el Colegio A de un barrio marginal y el Colegio B de una clase sociocultural media alta. En una comprobación superficial seleccionó a varios niños del Colegio A y B que habían sacado 5 en la prueba. En el colegio, a los alumnos que habían sacado 5 en el Colegio A los consideraron sobresalientes y los alumnos del Colegio B que habían obtenido igualmente 5 eran solamente aprobados. ¿Sí puedes cortar eso? Porque creo que se apagó. En el referente interno se encuentra la evaluación ideográfica, que considera las propias capacidades y las habilidades que el alumno posee y sus posibilidades de desarrollo en función a sus circunstancias particulares, es decir, un referente absolutamente interno a la propia persona evaluada. La evaluación según su temporalización. De acuerdo con los momentos en que se aplique la evaluación, esta puede ser inicial, procesual o final. La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta manera se detecta el nivel inicial del alumno. Después seguirán otros procesos de evaluación adecuados de acuerdo a los diversos momentos que pasen. Tal situación de partida puede presentarse cuando debemos aplicar la función reguladora que hemos asignado a la evaluación. Sin una evaluación inicial falta el conocimiento previo que es necesario poseer. La evaluación procesual consiste en la evaluación continua del aprendizaje del alumno y de la enseñanza del profesor, mediante la observación sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportuna. De esta perspectiva se superpondrán otras evaluaciones procesuales. La de objetivos, que implica actitudes a lo largo de un curso, supone la adquisición de conceptos o del dominio de procedimientos durante 15 días o un mes. Evaluación final. Es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque éste sea parcial. Los resultados de la evaluación final pueden, por otra parte, analizarse e interpretarse con 3 referentes distintos. La evaluación según sus agentes. De acuerdo con las personas que en cada caso realizan la evaluación, se dan procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
La autoevaluación se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. La coevaluación consiste en la evaluación mutua de actividad o un trabajo determinado realizado entre varios. Hay experiencias muy negativas de esta práctica y por ello hay que tomar todas las precauciones necesarias, se dando situaciones claras con fases intermedios entre una y otra. Heteroevaluación. La evaluación que realiza una persona sobre otra como a su trabajo, su actuación y su rendimiento. Es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos y a cuyo proceso se dirigen principalmente las páginas del libro. Objetivos de la evaluación. Los objetivos que pretende la evaluación, considerando el concepto adoptado y las diferentes perspectivas comentadas en su tipología, serán: